Vamos a hoy hablar de este nuevo poemario de Ángela Segovia, que de alguna forma finaliza, o eso dice ella, un ciclo que tiene que ver con la bella morte, después de Mi paso salvaje y después de Jara Morta. Y para esto, para dar cuerpo a este libro hoy aquí, en la librería Rafael Alberti, que hay que agradecer siempre a que nos inviten, que sea una casa de acogida, tenemos a María Martínez Bautista y a Sada Hilarios como consortes o acompañantes de Ángela Segovia para conversar este libro y, bueno, intentar que de alguna forma, no lo sé, que empiece a volar y a ver dónde llega, ¿vale? Pues yo hoy digo esto y me voy a sentar entre vosotras y vosotros, tranquilamente. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentas de acompañar a Ángela. Y bueno, la verdad es que es muy complejo presentar un libro de poesía. No sé, ¿qué se puede decir de la poesía más que sí misma, no? Así que yo me di a la tarea de escribir algo pequeñito, muy breve, porque en realidad todas queremos escuchar a Ángela leer, pero no me fue inevitable no escribir, si no me iba a quedar en flotación un poco. Así que bueno, esto es lo que escribí. Hola, Nicanor. Adelante, el protagonista. Viene con una espada o algo así, no sé qué. Bueno, eso, que algunas veces he dado paseos con Ángela en barrios viejos, dentro de iglesias y ermitas, cerca de tumbas, en librerías, en campos de flores y parques, alrededor de burbujas de cavas blancas y rosadas, en el vaivén de cartas intercambiadas muy, muy largas y a menudo en los caminos del sueño. La he visto y la he leído ser en esos viajes de estudios con el niño para aprender de la lección de los tulipanes, de la geometría de las bancas, de las pelucillas de las alfombras, la entereza de los postigos o del magnetismo mercurio del mar, como ella dice. Me parece que dejarte ir de su lado es ser absorbida por el mundo un poco al modo en el que aquí flota este huevo. Así, como siempre a punto de romperse, insinuando su extrema fragilidad, a la vez que su firme consistencia sostenida en esa calidad tan tenue de existir. Dejarte ir de su lado es ir también con la libretita y el boli, abriéndose espacio por entre, como dice ella, esa posible capa de espíritu que rodea al mundo. En la escucha de las horas de, como dice ella, ese rocío que levanta el contorno de las cosas. La escucha también de las horas como esta, la hora del abejorro, esta del insecto robusto, un tiempo avenido que es una flotación espía de merodeos incalculables, ruidos de fondo que luego ya no son fondo, miniaturas gigantes en el reino de las miniaturas. Una hora esta que tal vez sea así la hora de las visitaciones, intempestivas o cautelosas, no lo sé, las que entran en la oreja cuerpo de la poeta y son una señalética bromista, brumosa, que no le dejan otra vía que traducir ávidamente día y noche, y me consta, los idiomas del misterio, desbordándose esa hora ya para ser a veces todas las horas. De este tiempo del abejorro y esta hora, de este tiempo viene así el aleteo ancestral que le solicitan las palabras y las letras que le piden ser transcritas, pronunciadas como una arenisca, medio destejiéndose, deshaciéndose, palabras insinuantes de su capacidad de rotura, otra vez como el huevo vaciado que aquí flota. Leo a Ángela como una compositora, una bordadora de latencias, ¿no? A través del aleteo ancestral solícito. Cada palabra es para ella una desarticulación o bisagra, tal vez una menosvértebra de una secuencia de respiros. Por eso, cada una es tan indispensable en el espacio amplísimo de las páginas, porque además ella sabe muy bien cómo hacernos sentir la presencia vibrátil de las hojas del libro como materia, donde cada palabra tiene un centro de ingravidez y gravedad simultánea que la vuelven tan sí misma. Escribe en esa amplitud, aquí en la hora.
Al final cayeron. Una hoja ha sonado, como si el aire tiene esquinas. Una hoja blanca, blancuzca. Y luego, no sé quién eres, ni quiénes sois. Mejor, diminuta pequeñez que me sigue. Dice 6 palabras, o 6. Árbol, agua, uva, amén. Rojo, roja, peis. Me las han regalado, sin condición. Ya, todas juntas las palabras dan respiración boca a boca, al aire, al ser pronunciadas y se lo comen. Creo que La Hora del Abejorro es un libro como todos los de Ángela para ser atendido también en voz alta, porque, como algo decíamos, es una emisora de las visitaciones que transmite en consecuencia la música de las visitaciones. En el poemario prevalece el impulso de la demiurgia, de su saber antiguo, porque Ángela es una poeta que nació así ya como muy de antes, estudiosa de pergaminos, de códices y lienzos, de alfabetos enterrados, herbarios, rocas, cristales, tratados de magia y alquimia, miradas y manos de vírgenes múltiples, inventarios de cabellos, alas y telas que visten a los ángeles, etc. Ahí en bibliotecas vivientes, cercanas y lejanas. En esta hora del abejorro, todas las materias cuentan el secreto de su ductilidad y descomponen en sus contrarios el drama latente que hay en ciertas ideas de lo estable. Aquí no hay serenidad, porque como dice en el libro que le antecede a este, Jara Morta, dice, todo está silencioso como si fuera a ocurrir algo, algo que nunca ocurrirá, pero que siempre va a ocurrir, siempre. Y este es el siempre del cuerpo sensible de una demiurga que habita en la hora del devenir material. Pues cuando ella mira una cosa, la cosa le mira y se le entrega, le salta hacia los dedos y se le desbarata en miles de ángulos. No hay figura que no muestre su máximo desacato y flote, se haga intermitente, humorística, cromáticamente autónoma, transicional por milésimas de segundo o intensamente discursiva. No hay espacio que no se sacuda y despliegue en anatomías y espíritus varios el revestimiento de ausentes que envuelven su contextura. En esta hora, como ella observa, las cosas tienden a deslizarse como si estuviéramos en un barco. Y este desliz, medio chamánico, medio animista, en el que los ojos no son solo humanos y somos permanentemente espiados, pasa que si veo la casa entera me mira y me conoce. Pasa que si veo el vaso entero me mira y me conoce. Que si miro la muerte entera me mira y me conoce. Por eso, no es extraño que a lo largo de estos poemas a la muerte se le da manifestarse como un viento, recurrente además, que le ayuda a levantarse a la vida, y luego al revés, en un indefinido ir y venir de vendavales, una permutación de orillas que igual transitan reversiblemente de la fuerza hacia lo frágil, de lo frágil a lo fuerte. La libretita y el boli demiúrgicos de Ángela traman un umbral que es la trilogía de la Bella Morte. Va de Mi Paese Salvaje a la Jara Morta, a La Hora del Abejorro, y los tres llevan su inscripción reversa, escrita en cada una de sus letras y en un como relleno transparente que les palpita detrás y suscribe. La Bella Vita, suspenso, vendaval, suspenso, Bella Morte, suspenso, vendaval, suspensísimo. Como todos los libros de Ángela, tienen algo de las enseñanzas de una planta sagrada medicinal antediluviana, o entre diluviana y postdiluviana también. Son una suerte de medicina, creo yo, para navegar en este mundo y no enfermar, protegidos por el filo suave de un misterio vital que, pese a todo, aún está aquí, sostenido entre nosotros y nosotras, mirándonos, suspensísimo. Y eso es todo, más o menos. Bueno, la verdad es que
yo ya venía como con pocas cosas anotadas, y ahora que Sadai las ha dicho, yo creo todas las que se pueden decir, pues menos todavía. Además, veníamos hablando hace un rato sobre, bueno, realmente si este libro es un libro oscuro, es un libro claro. No sé, bueno, los que ya lo hayáis leído tendréis vuestra opinión. Para mí, La hora del abejorro es un libro muy luminoso. Y es un libro que además, bueno, esto lo hace Ángela siempre, es un viaje, pero es un viaje que al revés que en El País Salvaje y que en Jara Morta, no es un viaje triste, yo creo, no es un viaje oscuro, sino un viaje de claridad. Y esa claridad llega como sin pretenderla, llega por la confianza, llega por la suspensión del juicio, llega porque no hay una predisposición a enfrentarse a las cosas que vienen. Y eso ya ocurría en los anteriores, pero en este se ve todavía más nítido. Es un viaje en el que Ángela pasa de la espera. Bueno, es un libro que, no, espero no destripar nada, pero bueno, tiene mucho que ver con la maternidad, tiene mucho que ver con el inicio de la vida, tanto de la vida de la madre como de la vida del niño. Y en ese inicio hay una transformación de la autora. En la espera se despide de alguna manera del pasado, así lo veo yo, dice adiós a todas las cosas que ha temido, que ha entendido, que ha visto en su vida y que le han afectado, y de alguna manera se prepara para ser otra. Hay una especie de... Yo lo he visto como una especie de metamorfosis, no sé hasta qué punto estarás de acuerdo, y esa metamorfosis lleva por senderos de pensamiento muy interesantes, que bueno, no vamos a entrar en todos, pero en esa espera llega de alguna manera una sabiduría que da respuesta a los problemas, a los miedos del País Salvaje y de Jara Morta, da respuestas sobre la muerte porque las da desde la vida. Y esas respuestas desde la vida, de alguna manera, suspenden la muerte. La muerte sigue estando, hay miedos que acechan, están las tinieblas porque siempre están, y en Ángela esas tinieblas son poderosas, ¿no? Pero aquí es como que hay algo que las contiene. Y lo que las contiene, en mi opinión, es una especie de celebración de la inocencia. Es un libro que tiene mucho de lúdico, mucho de juego, y ese juego, esa manera lúdica de enfrentarse a lo que viene, permite entrar en terrenos que nos estaban vedados de antemano. Es decir, el niño, pero también la persona que se hace inocente, es capaz de penetrar en profundidades que antes le estaban prohibidas de alguna manera. Pero entra de una manera, bueno, pues como sin quererlo, ¿no? Hay poemas en los que parece que el niño avanza hacia terrenos peligrosos, en los que parece que el niño contacta prácticamente con una frontera que es turbia, que es peligrosa. Pero esa inocencia del niño parece que anula toda esa tiniebla, hace retroceder el mal. Y en ese sentido es un libro que también tiene mucho de, bueno, para mí de moral, quizá porque a mí es algo que me interesa, pero tiene mucho de eso. Es una batalla entre la luz y la tiniebla, y para mí aquí ha vencido la luz. Sé que tú no estás de acuerdo, pero yo lo veo así, no sé. Además, bueno, hay ciertos momentos, digamos, en los que esa espera se vuelve angustiosa, pero también se hace feliz, ¿no? De alguna manera. Es como una especie de entrega. Todo el poemario es una entrega a lo que va a venir, un dejarse ir. De esto hablaba también Sadai. Ángela se deja ir en la escritura, se deja ir de alguna manera en la vida, y nosotros nos dejamos ir con ella. La lectura es un dejarse ir, es un devenir con el libro, porque al final, bueno, es la manera de aprender, de llegar a un cierto conocimiento. Y también lo ha dicho Sadai, hay objetos, hay elementos, hay como una relación que borra las fronteras con los elementos más chiquititos, con todo lo menudo, con todo lo pequeño, con los colores, con los objetos cotidianos, con las formas, con los elementos de la naturaleza. Hay una permeabilidad de la autora, en este caso de Ángela, que se deja como de alguna manera, no sé, ser maleable por todo lo que la rodea. Es como si ella, una vez que va a alumbrar una nueva vida, se volviese maleable, se volviese fluida, se volviese blanda, y dejara que todo
todo lo más menudo tuviera un sentido y por eso de alguna manera la atravesara o la acompañara en ese proceso. Entonces yo creo que es un libro al final es un libro de cierre de La Bella Muerte, pero de alguna manera también es un libro de inicio, ¿no? Es un libro muy iniciático. Sí que te quería preguntar por qué cerrar así la trilogía con un libro que hace como el camino inverso, ¿no?, a lo que había sido el resto. No sé si quieres responder o si sigo yo divagando, que también está bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde a todos, de verdad. Estoy muy contenta de veros. Gracias Lola, gracias a la librería Alberti, gracias a Carlos por editarme todo lo que voy haciendo. Han sido unos años muy intensos y gracias a María y a Shaddai por acompañarme, que hoy estaba un poco nerviosa y me están arropando mucho. Es que yo creo que, a ver, no es un final planeado, igual que toda la trilogía, le venía contando un poco a Shaddai, partió un poco de Jara Morta, de ese trabajo que estuve haciendo, porque al final era era una cosa que hacía y de esa cosa que hacía salía una escritura. Entonces había algo que hacer. Era como ese año en el que estuve en el bosque, ¿no?, y haciendo aquella cabaña. De ahí, de esa investigación, que era como un ir hacia la naturaleza muerta, que creo que tenía mucho que ver, confluyó mucho con mi momento vital, y creo que también ha confluido mucho con mi forma de pensar la poesía también estos años. Ese espacio, ese paisaje, como que me dio fue un punto de partida, ¿no? Como desde ahí, ese tiempo que estuve mucho en las Navas, hubo como ese trabajo sobre mi paisaje salvaje, que tenía que ver también un poco con esos primeros poemas de Pasolini, con ese pensar la primera tierra, ¿no? Pero desde un lugar ya un poco alejado, ¿no? No desde la nostalgia, no desde la infancia, sino como volver ahí de verdad y desde esa órbita de esa cabaña que también había sido el lugar donde hice una cabaña de pequeña, ¿no? Como había todo ese trabajo, ¿no? Todo esto, claro, es que se me hace muy difícil justo ahora con este libro que es en cierto modo muy críptico. Ahora después leeremos los poemas y veréis que no son muy transparentes, ¿no? Igual que en Jara Morta sí hay más transparencia y hay un poco una cosa casi diarística también mezclada, y en Mi paisaje salvaje hay algo también más transparente. Estos poemas siento que no lo son tanto, pero me he perdido. Pero bueno, creo que sí, como que se me hace difícil no hablar de estos años, ¿no? Estos 5 años como que pasé, como primero 2 años en la sierra, en un pueblo de Madrid, un poco apartada de todo, luego la pandemia, el embarazo, mientras tanto escribiendo todo este trabajo sobre la muerte, ¿no? Sobre la Bella Muerte, que ya en el título ya está la idea que ha ido quedando, yo creo, en los 2 libros, que es lo que tú decías, Shaddai, también, como de la doblez, ¿no? De la Bella Muerte, la Bella Vita también, claro. Pero Mi paisaje salvaje y Jara Morta eran libros como muy más torturados, ¿no? En los que la necesidad de escritura venía de un sentimiento más doloroso y como de una necesidad de comprender algo, de comprender esa muerte del paisaje, de comprender una muerte de la naturaleza, de comprender una muerte interior. Todo eso estaba en juego y como que había una energía por mi parte muy constructiva, ¿no? De necesito hacer algo con esto para sacarme de este lodo, porque si no salgo de este lodo no sé qué va a ser de mí, ¿no? Coincidiendo con un embarazo que te trastoca absolutamente todo el ser, te transforma, ¿no? Te parte en dos de alguna manera, del cual yo estaba aterrorizada, ¿no? Bueno, es evidente que con cualquier cambio brusco fuerte en la vida te cambia la identidad, pero con un parto quizás más. O sea, es como que tu identidad se transforma y por supuesto había miedo a ese momento de transformación. Todos esos elementos confluyeron en esos libros que necesitaban como muy fuerte dar una respuesta. Y
Y por eso son libros, como siento, muy compactos. Son libros que han sido muy corregidos, muy trabajados, muy reescritos, como para encontrar ese camino, como ese camino de salvación un poco. Mientras que, bueno, si algunos habéis leído Jara Morta, al final de Jara Morta, cuando la protagonista, digamos, la voz que lo cuenta, ¿no? Acepta que la cabaña que ha construido se destruya, ¿no? Y que la tormenta de nieve pues pese sobre las ramas y las ramas se caigan y de repente entiende que en realidad la cabaña ya la ha construido dentro y ya no tiene nada que temer porque no era lo de fuera sino era lo de dentro, pues de alguna manera hay algo que se suelta, ¿no? que en realidad no es nada más que el típico mensaje de toda la poesía mística. O sea, es decir, ese desasimiento lo hemos leído en toda la poesía mística y en todo el arte místico, ¿no? Es necesario ese soltar, ¿no? Pero había que atravesar como los terrenos pantanosos del miedo para poder llegar a soltarse de verdad. Si no, no te sueltas de verdad. Si no, es como... entonces sí, de alguna manera parece ser que estos libros sí que obraron una especie de alquimia dentro de mí. O quizás fue el parto, no lo sé. Tal vez fue el parto. Pero estando ya embarazada ya empezaba a notar que algo cambiaba. Los primeros poemas que escribí, que formaban parte de la obra del abejorro, ya claramente había algo distinto, ¿no? A lo otro, ya había como esa cosa de apagamiento de las alarmas, ¿no? De decir, bueno, lo que sea, ¿no? Y este trabajo, después de 2 libros de muy intenso, en cierto modo, control del texto, vino a ser lo contrario. Sucedió sin esperarlo, aunque sí fue lo mejor que me podía haber pasado en la vida, porque era eso lo que necesitaba. Y durante el primer año de vida de Nicanor, sobre todo, escribí prácticamente todo el libro con una voluntad de alejarme muy fuertemente de la significación del relato, de irme a un lugar donde pudiera desconocerme, de irme a un lugar donde las referencias y los referentes estuvieran de algún modo obviados, o sea, como apagar mi mente, o sea, verdaderamente decir, no sé, mágicamente escribir desde ahí. Yo creo que eso solo podía durar el tiempo de la oxitocina, quizás, ¿no? O sea, porque ahora no sé cómo lo haría, ¿no? Pero era como realmente meterte, que es lo que más me fascina a mí de escribir. O sea, en realidad he disfrutado muchísimo escribiendo este libro, porque era como irme a donde no soy yo, todo el rato, y sin tener miedo además, porque no me daba miedo ese salirme, ¿no? Y en ese sentido, sí, claro, tiene ese lado optimista porque es como... Pero el libro, o sea, la serie necesariamente tenía que terminar así porque es la conclusión del viaje espiritual que habían supuesto los otros 2 libros de alguna manera y es como el éxito del viaje espiritual de alguna manera también, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Y además lo que dices de la escritura mucho más, pues eso, mucho más libre, mucho menos... con mucha menos narración, dentro de que todos tus libros son más poéticos que narrativos, pero es verdad que en este la narración desaparece del todo. Se lee más como una especie de, no sé, de constelación, funciona mucho por destellos. Luego es verdad que cuando acabas el libro te da una idea completa de lo que ha querido contar Ángela, bueno, de tu interpretación de lo que ha querido contar Ángela. Pero no funciona como Jara Morta, que era más diarístico, no funciona como El Paese Salvaje, que bueno, tenía partes narrativas y partes, bueno, digamos que conectaban bastante con las anteriores, ibas avanzando, ibas transitando. Aquí no, de hecho los poemas funcionan muy bien sueltos, porque son todos como, son una especie de cadena de luces, yo lo veo así, y es, bueno, de alguna manera acaban todos formando un cosmos, pero funcionan por sí mismos. Es un tipo de escritura que no se parece en nada. Supongo que los que lo habéis leído quizá os haya sorprendido eso, que no se parece en nada a Jara Morta, no se parece en nada al Paese Salvaje, es mucho más libre. Los poemas funcionan de una manera única, por sí mismos. A mí eso me ha gustado mucho porque hay poemas que por sí mismos ya son una obra completa y otros que necesitan a veces del siguiente o de otro que viene mucho más allá.
O sea, al final es un poema que te encuentras al final prácticamente el que te da el sentido o el que te da la clave de uno de los primeros. Y eso me ha encantado. O sea, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí. Y en ese sentido es un libro que, bueno, tú dices libre porque también tiene un trabajo muy, bueno, pues muy bien hecho para que las claves queden ahí contenidas y queden bien relacionadas entre sí. Sí, eso quizás fue lo más difícil del libro, con lo que más... la parte más trabajosa, sí, porque, claro, había muchos poemas, el proceso de escritura muchas veces había sido muy asociativo, o sea, entraban como una serie de imágenes y esas imágenes iban volviendo. A veces como pasaban meses hasta que volvieran, o a veces eran cercanos, ¿no? Los colores, ¿no? Hay como tiene una cosa muy cromática, ¿no? El libro, ¿no? Que tiene como de repente la parte de los rosas, la parte de los blancos, ¿no? Como que era muy fácil en realidad haber juntado esos textos como asociándolos, agrupándolos, dándoles como pequeñas cavidades de sentido que los hicieran más legibles de alguna manera, aunque eso es tramposo también. Y me di cuenta de que justamente eso no era lo que... Si el pacto de escritura había sido hacia el desconocimiento, el pacto de estructuración del libro también tenía que ir un poco en esa dirección. Y entonces decidí no hacer muchas partes, al final quedaron como 3 partes, pero creo que lo que es el grueso del poemario es la primera parte. Decidí no agruparlos y entonces entró una cosa muy delicada, de hacer una filigrana muy delicada con el orden de los poemas, para dar una sensación de enjambre o algo así, ¿sabes? Como de... También está esta idea del abejorro que tiene una cosa amenazante, pero como que es también como ese sonido disperso, ese zumbido alrededor, que no sabes muy bien de dónde te viene, como que está por muchas partes, ¿no? Y esa idea como que también pues estaba ahí presente desde el principio, ¿no? Y fue eso, como ir cosiendo esa filigrana y eso, decir como que este poema tiene que estar más lejos, como de una forma también muy intuitiva, ¿no? Porque va a ser mejor si está más lejos, porque alumbra hacia allá con este color. Una composición como muy pictórica de alguna manera también, ¿no? Como me los imaginaba un poco como todos así volando hacia alrededor. También ha sido libre en realidad, porque la forma de estructurarlos ha sido como mucho más intuitiva que en otros casos, como era más meditada quizás. Y sí, sí que ha habido trabajo en eso. Me estoy dejando hablar a Sara. No, yo hablé bastante ya. Sí, me cuesta mucho trabajo hablar de la poesía, la verdad. Prefiero escucharte leer o leerla, ¿no? Bueno, yo es que en realidad vengo del mundo material, no vengo del teatro de objetos, de la escritura de los objetos, y me llama mucho la atención, me fascina más bien, cómo en toda la trilogía hay esta relación con las cosas tan especial, ¿no? Y a la que Ángela recurre bastante, de esta manera muy vinculada a la magia, a una lógica muy suya de relaciones con las cosas y de encantamientos y de levantamientos y de una serie de cosas que, bueno, fascinantes. Entonces, no sé, igual me gustaría que nos contaras un poco cómo es, yo sé que tú ves lienzos, bueno, todo lo que dije, ¿no? ¿Cómo es esa, de dónde viene todo ese levantamiento de cosas, ese desfundamiento de los contornos que es tan demiúrgica, justamente? ¿Cómo es ese mundo material en estos poemarios que dices que aquí acaba? Pero yo creo que eso está ahí, en permanente revelación, ¿no? Sí, estaba pensando ahora que decías de la magia en este personaje de las vitalidades, Rune, que hace como figuras como con la pinaza, como con ataditos y como hace magia, ¿no? Con los atados de la pinaza, como una especie como de vudú, pero de ramitas, como mucho más inocente, que era algo que aparecía también en un poema de amor divino y que es algo que después yo hice en una lectura que hicimos en la Reina Sofía, como de Jara Morta, que hice como me llevé toda la pinaza y estuve haciendo ataditos y luego se los regalé a la gente. Sí que hay una cosa... Y luego estaba pensando también en este libro cuando lo estaba releyendo un poco al venir, que hay cosas que siempre
incluso como autora a veces se te pasan desapercibidas, ¿no? Desapercibidas. La pintora que hizo la portada, que ha hecho las 3 portadas de los 3 libros, pintó el huevo, pero sintió que necesitaba como ponerle una tela detrás, un paño, ¿no? Y estuvo buscando paños en su casa. Ella buscó como huevos de gallina, huevos azules, huevos de oca, estuvo como también haciendo como todo un trabajo, como viendo qué tela, qué huevo, qué tal. Y estaba como releyendo algunos trozos, y es verdad que hay muchas telas que caen. Hay muchas telas, hay telas doradas, hay la ropa que cae. También es algo que estaba en Mi País es Salvaje, como en un momento en el que está en un bar que se llama Bar La Luz el personaje, ¿no? Y aparecen unos hombres y entonces como que la rodean y le dan unos lirios y de repente empieza a flotar y le sacan como una pestaña que estaba enterrada en su cuerpo y de repente toda su ropa cae. Sí, hay una cosa como de un poco de magia, sí, de magia con todo eso. Pues no sé de tía. Yo creo que tú me podrías responder mejor. O sea, tú lo sabes. El anorak que flota. Y es que me quedan las imágenes de objetos. El anorak que flota, el listón azul que está ahí, exacto, que flota, el cabello que flota enfrente. O sea, todas estas relaciones como al revés con las cosas, que son fantásticas. El valeroso que viene a ti. O sea, las cosas vienen a ella, como decía. Y a mí me remite de verdad mucho a esta mirada de las sociedades más antiguas, ¿no? Donde todo tiene ojos y las cosas nos miran. No es que nosotros las miremos, sino que las cosas nos miran. Hay este desliz continuo y que creo que en tus libros está súper presente todo el tiempo. O sea, es como no es como la figura retórica de la personificación, es más bien como creer en la vida de las cosas y de las plantas y de los animales y este libro también me parece que tiene mucho de eso, porque en realidad como había un deseo de abandonar como cierta literalidad, me refiero a como ciertas referencias literarias que en mis otros libros siempre están muy presentes, pero en este libro no es así. Ha sido escrito porque no estaba leyendo, no tenía tiempo de leer, ¿no? Entonces eran las cosas que me llamaban y como que dialogaba yo con ellas. Sí, total. Y eso también pasa en Jara Morta, que es como un diálogo directamente con las ramas muertas y... Sí, total. Y los fantasmas, ¿no? También está esta parte del calor que está como muy llena de fantasmas. Hacia el final se vuelve bastante fantasmagórico en realidad el libro, que de esto no hemos hablado, ¿no? Cuando aparece esta mujer como andando por una casa y qué sé yo, hay presencias ahí, hay muchas presencias también. El fragmento de la playa, del acantilado es bonito, pero es muy desasosegante. Es verdad que ahí el libro se vuelve más oscuro. Sí, y se cura luego con los huevos. Sí, efectivamente, o sea, luego se restablece de alguna manera esa luminosidad. Sí. Pero tiene mucho de pesadilla, es una pesadilla auténtica de despertar en un sitio que no reconoces o que cambia cada momento, esa transformación rápida del entorno que va más rápido que tu propia mente para comprenderla. Y no hay nada más terrorífico que eso, ¿no? Que estar en un lugar en el que las cosas, las personas, el ambiente, la intención de la gente que está contigo cambia constantemente. Es probablemente el terror. A mí esa parte me dio muchísimo miedo. Sí, verdad. Es que, pero es terrorífico. Pero es verdad que luego vuelve a... Claro, yo siempre intento terminar mis libros bien, como que con que acaben bien. Pero es verdad que, o sea, esta parte que la escribí, lo pone al principio del libro, en la residencia Finestres, que es un lugar allí en la Costa Brava, que fue donde supuestamente Capote escribió A Sangre Fría. O sea, es un lugar como muy cargado, muy bello, o sea, increíblemente bello, pero yo lo sentía muy cargado de oscuridad ese sitio. O sea, es como un sitio de lujo, pero de repente había mucha oscuridad ahí. Bueno, aquí tenemos otra compañera que estuvo que igual nos puede contar después. Pero sí, no sé, o sea, como que fueron unos días... si normalmente la escritura en ese tiempo primero de la crianza es una escritura que está entremezcladísima con la vida, porque se escriben los resquicios, que eso es algo muy maravilloso, por un lado. Sí, cuando escribes poesía yo creo que es muy maravilloso, sin más.
Pero en este tiempo en la residencia, que estaba yo sola con Nicanor, con los otros residentes, ¿no? Como que tenía como que ocuparme de cierta socialización, tenía que ocuparme del niño, tenía que ocuparme de escribir, y aparte estaba teniendo como una cosa muy mágica de tener, tenía muchas pesadillas muy vívidas, se me mezclaban mucho como con la realidad porque estaba muy cansada por las noches, no dormía mucho, me dedicaba a escribir, y entonces era como de todo ese magma salió este texto que, bueno, sí, después dije, esto no puede ser así. Esto no puede ser. Tiene que acabar. Pero me encanta que esté ahí porque, no sé, es un contrapunto, yo creo, perfecto al conjunto de los demás poemas. Pero esas presencias extrañas, ese pescado que aparece ahí de repente, o sea, no sé, era todo terrorífico. Y el hombre con las orejas de conejo, ¿no? No, pero yo creo que, insisto con lo material, perdón, pero es mi monotema, que justamente en esta parte todo el sentido de relación sociomaterial, si lo podemos llamar así, es fantástico, ¿no? Por ese desliz que decía, que tú mencionas, tiene esa vibración constante ese texto, del desliz de las cosas como si se estuviera moviendo un barco, y también de la mirada del niño que está contigo todo el tiempo, ¿no? Y cómo el niño mira las cosas y te contagia y viceversa. Hay un trasvase de miradas, de cómo los niños ven animadas las cosas y tú las miras, y cómo justamente, yo creo que el miedo, que a mí al final no me dio nada de miedo, pero ese miedo viene dado por el temblor de las cosas, por la vibración de los papeles, ¿no? Entonces hay algo en ti muy matérico, que yo no lo había visto hasta esta vez que me leí todo completo, la trilogía. Hay una recurrencia ahí material que le da esa vibración al poema, ¿no? Como una estructura que le hace salir fuera de sí todo el tiempo, ¿no? Como que lo desencaja constantemente y lo desencaja y genera algo entre siniestro, humorístico, porque a mí me parece que tiene muchísimo humor todo esto. O sea, a mí me dan risa, no sé por qué me dan mucha risa. Sí, también creo que son muy chistosos sus poemas. Sí. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que sí, ahora lo mejor es que Ángela lea y un poco... Sí. Que lea un poquillo. Vale, pues sí, vamos a hacer una pequeña lectura. La verdad que había como marcado como leer solamente de la primera parte del libro, porque es que como que mezclarlas me parece más complicado, como por darle cierta unidad a la lectura, vaya. Espero que no os importe no tener como una muestra un poco más amplia del texto, pero bueno, no, está bien. Los chopos están completamente lisos. El barrendero, sin duda, tiene mucho trabajo. Anudados a la pared de esa terraza hay unos platos. Rebotan los pájaros gordos sobre su blanca lápida delgada. El aire lleno de agua por donde paseábamos y las algas de la noche que ayer nos asustaron por parecer cautivas. Nuestros dedos, les digo, ya nadie nos los quita y no se caerán mañana. Por fin me habéis encontrado, aunque no me perseguíais, ni yo a vosotros. Ahora estoy muy ocupada con estos azulejos, los barros quemados y desnuda en la terraza, acerrada. Me dolió la mano ayer cuando fui aguijonada. Algunos días me siento feliz. Habéis venido a buscarme. Ahora mi brazo relumbra y como juré a mis dedos, se pusieron rojos en las puntas, no se cayeron. Todo es bello, todo es hermoso, todo es cierto porque soy feliz. Veo arbustos de plástico, no me incomodan. Ciertos perros pasan alrededor, no me incomodan. Mis huestes gimen para llamar a las hojas. Se deslizan como fantasmas. Son tan pequeños que me confundiría. Las luces tiemblan,
Cuando no sea feliz, ya estaré muerta. Pero ahora descienden las telas doradas para mí. Me preparo muy despacio para deshacerme de todo. Tiro de hilos y saco. Hace falta espacio. Mi corte me ha dejado seca. Y somos muchos aquí. Mientras algo roto, bruto, grueso, como un cuarto, te hengo. Qué despacio me preparo y en silencio, para no asustaros. Si cuando vos venís es como zuecos cohorte, caballería o ríos, sin piedad ninguna, no podré estar lista a tiempo y pasaréis de largo. Los platos los he colgado, por si de un lametón dejáis manchado el borde de vuestra frambuesa ardiente. Mis amantes del pasado salen atados a hilos. Los hilos me ciñen el cuerpo. Cada hilo es un amante. Me saco todos los hilos. Los amantes van al suelo. Mis amantes del pasado están ahora a mis pies. Los quiero pisar, los toco. Diminutos perros rojos se me suben por los dedos. Bramantes hechos de dientes me abrazan para afogarme. Me odian, quieren quedarse. Feridas que me engalanan de rojo, rosa y rosado. En mi vestido de noche vi flotar a uno de ellos. Estaba muy peinado, con su ropaje de espina. Ah, le vi una rosa blanda saliéndole de la cara. Me eché a temblar y supe que me había reconocido. En la calle oí los gritos del mundo que se inflamaba. Poco después hablé. Así que tú eres mi hijo. Me miró con solo un ojo y se dobló por el medio y el vestido le cubrió y mis recuerdos cayeron vibrando y resbalando hasta fundirse en el suelo. Me levanto contigo. Como las hierbas nos erguimos. Tras el vapor sale una bocanada oscura. He olvidado las palabras para echarla. Por las ventanas nos están diciendo mensajes contradictorios. Tú prefieres los malos. Al final de la escalera has visto una manzana brillando sobre el plato. La has mordido luego y me lo cuentas. ¿No te das cuenta, Ie? Te dije que no subieras. Por las noches sus brazos asomaban de la viscosa pesadilla para perseguirme. Tenía miedo, dormida. Ellos me frochaban el pecho como un amante sucio. En la vida desordenada de mi mente, la electricidad verde gritaba. Me gritaba para que fuera a verla, y el barro llegaba en varadas. Nunca dejaba de abrazarlos, como si fuera un amante que odia estar enamorado mientras ama. Aquí estoy en una montaña, secciones blancas y secciones negras, secciones cerúleas, como una monja. ¿Las monjas también sufren en su interior? Son demasiado pequeñas para eso, grita el viento. Pero tapada en la niebla, yo no le veo sus pies, o algo humoroso le sale. Ya no sé qué más hacer, pienso. Ninguna voz me viene a los oídos, y mi hueso está callado. Al fin, pienso, y sigo mirando las secciones. En la esquina de mi cuarto habían iluminado una araña. No quise hablarla, me fui. Al rato volví y seguía iluminada. Tenía que decirle algo. Nos quedamos durante un rato esperando, hasta que también yo fui iluminada. Pero todavía no se me ocurrió qué decirle. Mi boca estaba parada. Pensaba en la montaña al fondo, detrás de los eucaliptos. Al final no dije nada. Por tanto, se irá aquí mañana. Yo soy un insecto pequeño.
Ni siquiera hago ruido. Tu ser me queda grande, el mío me aplasta. Soy demasiado pequeño para mi conciencia, también para la preocupación. Cuando todo se calla para mí, veo el color verde tilo, grandes placas en el techo, y el color me lleva, por su continuidad, hacia los bordes negros requemados, donde desapareceré del todo. No sufras. A ti te pasará lo mismo cuando te vuelvas pequeño. El alero de una flor, grueso, blanco, como una piedra. El alero de un cuervo, negro como una piedra. Ahora el de una gaviota, raudo, blanco, agudo, como una espina. El alero de una ruina, como una espina que cae por mi sangre, bailando, pero tú no la ves. En la balconada, harapienta, es decir, arrojada al borde, me venzo refrescos negros para morirme. Se acabaron las tonterías, pienso. Me ciño el bañador con la cuerda del cuello. Los nervios flotan por detrás como volantines. Yo soy de Dios sometida. Todo lo que no he respirado es mi cuerda contigo. Mi jorse me subyuga, subida en él, blanco robe en mí, cortada. Me pongo a bailar contigo. Tú también eres de Dios. Dios nos somete en el suelo. Qué feliz soy. Al principio estaba atrapada. Me había hecho muy tiesa. Iba enjaezada de monedas. Al final un día zafé. Volaron todos los que de mí dependían. Su respiración de nebulosas se arracimaron contra mí. Nadie va a hablar de esto en ninguna parte, en planetas, así que lo haré yo. Nos tuve que rapar los pelos para que no nos encontraran. Tiré atrás la comida y nos fuimos cantando por la cinta rosa del suelo, como asesinos, cantando. Robé una lata de judías, robé una lata de chocolate, una lata de habas negras o de chocolate. Las hacía rodar contra las luces verdes de los abarrotes. Los perros de 3 patas, lánguidos, hermosos, febriles, me atacaban mordiéndome las patas de mi jorse. Vuestras alas nervadas y mis nervios caehieron y los hicimos rodar. Unos brazos salían de las pesadillas viscosos. Me querían abrazar y que me durmiera. Yo me solazaba en no dormir. Me decían piropos para dormirme. No soy linda, grité. Solo soy un zorro cualquiera. Me arrojo por la linde y chao. Solo soy un asesino, dictado por el barro. Me fui a rapar el pelo porque me picaban los pelos. Tenía bichos desde los 20 años. Sus bocas se abrían pidiendo pan. Se lo negué. Lo niego todo, les dije, menos a Dios. Y me hice calva y brillé. Voy a encontrarme contigo. No soy tu novia. ¿Qué novia no desea nada más que ser eternamente allanada por ti? Voy a encontrarme contigo. No soy tu novia, soy esclava tuya y señora. Ardo en tus dominios. Me he convertido en ceniza. En las rendijas del suelo duramente me meto. Cuando un día llegue una novia, una verdadera novia, y yo me haya vuelto carbón, por mí se deslizará. Su pie descalzo por mí se deslizará. Nahlat Tanaana, pequeña apícula heridora. Por la mañana fui a agarrar mi mochila y me quemaste la mano. Morí bellamente. Estoy soñando. Con tus brazos sobre mi cuello, ratones de rizadas plumas, me morí hasta vos. Y mi corazón retrocede a la amenaza, como patas de araña pisoteada. Nunca mi pensamiento está claro y no has de preguntarme nada
hasta que pierda del todo. Perder es lo que debes ganar, dice el niño por teléfono. ¿Desde dónde me llamas?, digo yo. No quieras saberlo, dice él. Y luego dice, yo, por ejemplo, ya he perdido definitivamente. ¿Sabes qué significa? A los lados de mi cráneo surgen pequeñas carreteras. Hileras de vías ferroviarias se deslizan por mis ojos. Sobre eso no sé nada, pienso. Ahora puedo ver el mar, digo al niño del teléfono. Hace mucho calor. Es tan impropio, susurro. Pero el calor es de todos, porque salimos de allí, dice él. ¿Eres mi hijo?, digo yo. Así es, dice él. Como los caballos se alejan en la dehesa, boyal y blancos, dice él. Bueno, no sé si cómo estamos de tiempo. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo a Ángela o comentar algo. Este es el momento. Va, venga, que alguien pregunte. Venga. Carlos, no sé si tú quieres contar algo. Seguramente sí. Es que hoy me ha hecho la ilusión de estar mudo. Pues mantente mudo, entonces no te quito la ilusión. Gracias. Es que claro, nos has recitado así, es difícil seguir. Has hablado mucho, que ahí lo hablábamos también el otro día, de desconocerte al escribir este libro. Recomendaciones, truquitos para desconocerte. ¿Cómo lo haces? No duermas. Básicamente. Eso sería lo más importante, dormir poco. No, es como... creo que a todos nos ha pasado, todos los que escribimos, o sea, aunque escribas diarios, ¿no? Ese momento en el que hay algo de ti que se está abandonando en la escritura y donde el control por momentos, que siempre hay un poco de control, pero por momentos se hace más delicado, más frágil, más, ¿no? Pues es como subirse a la ola. Pero sí que ayuda, es verdad, yo creo, como un estado de la conciencia alterado. O sea, yo creo que en mi caso, al menos el embarazo y la lactancia fueron estados muy poco mentales, muy poco racionales, o sea, como muy poco dados a eso. Yo tampoco me lo exigí, o sea, como que decidí aprovecharlo, ¿no? Y entonces sí que hay un estado alterado de la conciencia, ¿no? Como que estás en una volada más de lo que hay y de lo que sientes, y creo que eso sí se puede producir con... apareció el prota. Sí, como con un poco eso, como buscar estados de la conciencia un poco alterados, en los que se puede llegar, pues si te pasas como un día entero leyendo poemas sin parar, qué sé yo, o si te pasas un día entero escribiendo sin parar, qué sé yo, o sea, no sé cómo, pero sí, era un poco y forzar un poquito hacia ahí, ¿no? Para también extrañar no solo el texto, sino la propia identidad mientras estás escribiendo, ¿no? Como entrar en ese estado. Eso me ha ido así que es trampa. Pero bueno, no quiero preguntarte nada porque luego lo hablamos en casa. Pero, no sé, creo que la mística en los últimos... Hola, hijo. Ahora, un momentito. En los últimos tiempos se ha convertido en... Un momento, cariño. ¿Qué pasa, Nika? Ahora preguntas tú, ¿vale? Mira, ¿quieres decir algo tú, Nika? Es que le había preparado unas palabras. Sí, ahora la dices. Lo quito y lo pongo. Que la mística, no sé,
con los grandes poetas místicos que hemos tenido en España, poetas San Juan, ¿no? Teresa de Ávila, etcétera, la verdadera mística de verdad, ¿no? Creo que no se ha vuelto a repetir en mucho tiempo y se ha convertido en una suerte de género literario, la mística, de tal modo que cualquier poeta bien dotado puede hacer un buen poema místico, pero voy a ser hiperbólico porque lo pienso absolutamente. Creo que esto es mística de verdad, o sea, como la que no teníamos en mucho tiempo, y es una poesía absolutamente sobresaliente, única, y espero que sepamos darnos cuenta de lo que tenemos aquí. Así que... Qué vergüenza. Nika, ¿quieres decir algo? Nicanor, ¿quieres decirle algo a tu mamá? Ven a hablar, ven. ¿Vas a contar la del abejorro? Ven aquí. Bueno, el libro está dedicado a mi hijo, así que... Pasa por ahí. Saluda. ¿Quieres contar algo de la hora del abejorro? Porque es una caca. Una promoción de calor. La caca es muy mística, ¿eh? La caca es lo más místico del mundo. La material. Muy bien. Se acabó. Se tiene que acabar. Me había dicho que iba a preparar un muro para las palabras. Claro, no es que yo le estoy contando. Me gusta como la computa con mosca. Poeta, me dice que es poeta. Esta es una compota con mosca. Eso sí que es una compota con mosca. Tenemos que... Bueno, ya creo que tenemos que terminar. Dice Lola. Bueno, muchas gracias por venir. Aquí tienen a la hermosa poeta. Muy bien. Por si quieren venir. Bueno, nada, muchísimas gracias. Un gran aplauso. Gracias por estar aquí. Gracias a Dai, gracias María y por supuesto Ángela.